Significado de la película autor Orfeu 4 minutes publicado 12.07. 2021 actualizado 12.07. 2021 La película de animación, 101 Dálmata, ganó popularidad en gran parte gracias a la excéntrica imagen de la anciana Duna de un atelier de ropa, Cruella de Vil. Obsesionada con cosimiento de piel de Dálmata, esta anciana se convirtió en un famoso personaje femenino, protagonista de la película de 2021 Cruella. El sentido y el final de la película se retuercen de tal manera que la acción atrapa al público desde el principio. El argumento de la película. La excéntrica y desafiante villana Cruella, de los dibujos animados, 101 Dálmata, apparaissent en la película como una mujer joven y juvenil. Con una vida difícil, cuando su madre fue arrojada por un acantilado por uno feroz, una familia de Dálmata, Cruella se propuso destruir esta raza. El trauma de su infancia tuvo grave repercusión en el resto de su vida. Tras crecer, la chica se va a la gran ciudad y se une a una banda. Junto con dos chicos, adquiere una gran independencia, y los robos y atracos la convierten en una matona y alborotadora desesperada. Sin embargo, Cruella pronto descubre su don para crear ropa de autor única, y encuentra trabajo en un gran atelier dirigido por una mujer. A medida que desarrolla su talento y la confianza en su habilidad, la chica, que sigue trabajando para la propietaria, promociona su propia marca de ropa llamada Cruella, y comienza una auténtica guerra contra la Duna del atelier. Numerosos ataques malintencionados, acciones interesantes e inesperadas hacen que la lucha del dueño del atelier y la heroína principal por trabajar juntos y casi imposible. Y aquí se revela en su totalidad el argumento y la idea principal del director de la película. La intriga principal de la película, Cruella, no es tan sencilla como puede parecer a primera vista. A medida que el espectador ve la película, comprende que la experiencia vital de la heroína y el escenario del desarrollo de la película se basan en ciertos acontecimientos que influiront significativamente en el resultado de la película y determinant su significado. Resulta que la mujer asesinada por la familia Dálmata no era la verdadera madre de Cruella. La madrastra que amaba a la niña fue insidiosamente asesinada por su madre biológica, que ahora resulta ser la Duna del atelier donde trabaja la protagonista. Habiendo puesto los perros sobre la amable mujer, la verdadera madre de Cruella deja a su pequeña hija completamente huérfana y la obliga a aprender a sobrevivir sola en un mundo despiadado y cruel. Una vez descubierta la intriga de la verdadera madre biológica, la protagonista saca a la luz a su amante y jefa. Se situant sobre el acantilado donde murió la madrastra de la chica. Los habitantes de la finca de la Baronza, la Duna del atelier y jefa de Cruella, así como su empleado, observant un cuadro conmovedor. Del reconocimiento de la ama a su hija, ven su abrazo. Pero incluso aquí la mujer sigue fiel a sí misma en su ira, arroja a Cruella por el acantilado a traición. Inmediatamente, la malvada anciana es detenida por la policía, avisada de antemano por la protagonista, y la mochila que le va a la espalda se convierte en un paraquedas completo y seguro. La chica acaba aterrizando sana y salva en el barco de su amiga. Al quedar como heredera de su madre, Cruella toma plena posesión de la finca de su madre, de toda su posesión. La finca recibe el nombre de Infernal, que corresponde a toda su historia. El sentido de la película y la idea del director. Pasando por un camino difícil, de Nina sin hogar a famosa diseñadora de ropa, la protagonista arrastró durante toda su vida una aversión por los perros y se convirtió en una auténtica villana. Sin embargo, tal metamorfosis de su personalidad es bastante comprensible, porque los perros, a su entender, fueron la causa de la trágica pérdida de un ser querido cercano. El significado de la película, que el director dio a entender en el desarrollo de la trama de toda la película y en la escena final. Puede expresarse de la siguiente manera: los traumas infligidos en la infancia determinan en gran medida el resto de la vida de una persona,
In todo el mundo puede hacer frente a los problemas originados en la infancia, el trauma de la muerte de Cruella 1. La escena final symboliza las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros de salvarnos, de volver a dibujar las cartas de nuestra propia vida e incluso de nuestro destino. Créer en la propia fuerza, en las oportunidades que se abren en determinadas circunstancias puede llamarse la idea principal de la película, Cruella. Incluso volando hacia el abismo, tanto en sentido literal como figurado, una persona debe recordar que en toda parte se puede encontrar un apoyo fiable, que apoyará y aceptar en las situaciones más difíciles de la vida. La película, Cruella, es memorable por su dinámico desarrollo argumental, fascinante desde los primeros minutos de visionado. Será interesante para verla en familia, para hablar de temas serios de la vida a los que se enfrenta toda persona pensante. Admin.